Reparación de un generador de radiofrecuencia TECH T20. Hola a todos, esta es una buena fotografía de un generador de señal de radiofrecuencia de la marca TEC, modelo T20, y que he elegido esta foto porque se ve bastante bien, está bastante nuevo aquí el aparato, el mío no está tan nuevo, el que voy a reparar. Y bueno, pues os lo voy a describir un poco cómo funciona este aparato. En el centro, esa rueda grandota que veis, eso es el dial de frecuencias donde están señaladas las 6 bandas de frecuencia con sus respectivas frecuencias sintonizables mediante esa rayita roja, ese dial que ves en la parte de arriba, en el centro. Y luego a la derecha tenemos el selector de la banda de frecuencia, que es ese botón negro que tiene puestas las letras A, B, C, D, E, F, siendo cada letra una de las bandas de frecuencia del dial. A la izquierda del dial, al otro lado, tenemos el selector de modulación, que puede ser exterior o interior. Y cuando la modulación está en interior, pues está desconectada la entrada de señal que está en la parte inferior izquierda, en esas bornas de color rojo y negro, que es por donde se introduce la señal, o incluso también podemos obtener una señal de baja frecuencia para utilizarla para probar un amplificador de baja frecuencia. Y a su derecha está el mando que pone baja frecuencia in, out, mid. Ese mando lo que hace es hacer la función de un control de volumen de la señal de baja frecuencia que sale o que entra. Y luego, a la derecha de este mando, justo debajo del dial, tenemos un piloto que señala cuando tenemos 220 en la entrada del transformador, y que es un piloto de neón. De eso ya hablaremos después. Y a la derecha del piloto de neón viene otro mando que pone RF ATT Mid. Este es el control de volumen, por así decirlo, de la cantidad de señal de salida de radiofrecuencia que nos sale por las dos conexiones coaxiales que hay a su derecha, una que pone H y la otra que pone L. La de H es de una señal de alto nivel y la L es una señal que está atenuada con unos atenuadores internos que tiene. Y entre estos dos hay una borna que pone GND, que es una toma de tierra igual que la otra negra que hay a la izquierda del aparato, en la esquina inferior. Y ahora vamos a ver cómo funciona este aparato por dentro en su esquema. Este es el esquema del generador de radiofrecuencia TE20 de la marca TEC. Podemos ver una válvula, la 12BH7, que está formada por un doble triodo. El triodo de la izquierda es el triodo oscilador de radiofrecuencia. Este es un oscilador de tipo Colpitts. Y el triodo de la derecha es el encargado de hacer la modulación de baja frecuencia. Tiene un montaje en placa común. La válvula de la derecha es la 6AR5 y es un pentodo. A su derecha tiene un filtro en pi formado por una inductancia y 3 condensadores. Este filtro en pi está encargado de limitar la frecuencia de baja frecuencia de la entrada a menos de 4500 Hz, 4 kHz y medio. ¿Por qué? Pues porque modular con señales mucho más altas en frecuencia produce una serie de armónicos que son perjudiciales para transmitir en modulación en amplitud. En la parte inferior tenemos la fuente de alimentación, formada por un diodo y un filtro en pi y un transformador, y ahora vamos a ver cada una de las partes con más detalle. Bueno, pues este es el esquema de la fuente de alimentación de este aparato, el TE20, y como podemos ver, pues tenemos una clavija para conectar el TE20 a 220 o a 117 voltios, según sea el transformador. En mi caso es de 220. Y lo primero que me salta a la cabeza es que no hay conexión a la toma de tierra. Y este es un aparato que produce radiofrecuencia. ¿Por qué no tiene toma de tierra? Bueno, pues porque en su día no la había. Pero eso no quiere decir que como ahora no la hay, que si la hay, pues que le vamos a poner un cable en condiciones con su toma de tierra para que toda la radiación electromagnética que produzca pues se vaya a tierra y no salga fuera del aparato. Luego vemos el interruptor de encendido, que es un interruptor que va con el mando de un potenciómetro. Esa línea discontinua que lleva el interruptor lo señala. Luego tenemos una lamparita neón con una resistencia de 50 kiloohmios, que de esto ya veréis más adelante lo que pasa,
porque yo no estoy muy conforme con tener un piloto de neón que me señale que sí, que tengo 220 a la entrada del transformador. Si eso ya lo sé yo ya sé si tengo corriente o no tengo corriente en mi casa. Yo donde quiero saber que tengo voltaje es a la salida de la fuente de alimentación. Así que ya veremos luego cómo lo hacemos. Luego vemos el secundario del transformador, que tiene un secundario pequeñito de 6,3 voltios, 1 amperio, que es para alimentar los filamentos de la válvula 1 y de la válvula 2, que lo veis arriba en el centro de la imagen, a la mitad de altura. Ahí veis los filamentos, hay están en paralelo, uno está aparte y los otros dos están conectados entre sí, formando todo filamentos en paralelo a 6,3 voltios. Y luego tenemos ahí el secundario de alimentación de placas, que es el bobinado un poco más grande del secundario. Y vemos ahí un diodo que es el modelo IHSO. Yo nunca había visto nada así. Y bueno, estuve buscando a ver si encontraba el datasheet de este diodo para saber sus características, pero es tan antiguo que no hay ficha técnica. Así que bueno, lo saqué, lo medí. Parece ser un diodo de silicio, pero me da mucha menos resistencia que un 1N4007, que normalmente tiene 625 ohmios, este me da 500 y algo. Y entonces, bueno, dije, bueno, pues mira, lo voy a cambiar y pondré un 1N4007, que este sí que me lo conozco. Y luego tenemos ahí un filtro en pi, formado por una resistencia de 2K y dos condensadores de 10 microfaradios y 150 voltios. Esto ha sido otro problema, porque resulta que el primer condensador, bueno, los dos condensadores estaban los dos picados, luego lo veréis en las imágenes. Pero aparte de eso, es que el primer condensador, pues cuando se enciende el equipo, el primer condensador carga a 177 voltios y luego se queda a 143 voltios. Y eso, pues la verdad que es bastante voltaje. Ahí hay unos picos de tensión por encima de los voltajes de esos condensadores electrolíticos, y es la causa por la cual estaban desde luego picados. Y además 10 microfaradios pues me parece poca capacidad para un filtro de estas características. Así que como tengo que gastar poco dinero más, pues he decidido cambiarlos por dos condensadores de 47 microfaradios y 250 voltios cada uno. Luego, de la salida del segundo condensador, pues tenemos, por un lado, directamente la polarización de las placas de la 12BH7 y de la 6R5. La 12BH7 en el triodo que se dedica a la modulación, y la 6R5 el pentodo que se dedica a generar la baja frecuencia, la oscilación de baja frecuencia. Y luego tenemos un ramal que se nos va a la izquierda, que constituye un segundo filtro en pi, junto con el otro condensador electrolítico, el segundo. Y aquí hay otro pequeño problema, y es que, bueno, a través de esta resistencia y de ese condensador se hace la polarización de la placa de la 12BH7, que hace las funciones de oscilador de radiofrecuencia, a través del punto central de las inductancias. Y ahí hay un condensador de 1500 picofaradios que en mi aparato no está. Y estuve pensando, ¿por qué no está este condensador? Si este condensador debería de estar para evitar el retorno de radiofrecuencia a través de la resistencia de un K hacia la fuente de alimentación y hacia las placas de la 12BH7 y de la 6R5, hacia el otro ramal. Y la verdad es que no está. Así que, como no está, yo de momento lo he dejado así, pero he comprado un condensador de 1500 picofaradios para cuando este aparato funcione y funcione bien, probar cómo funciona sin el condensador y cómo funciona con el condensador. Y luego, pues, de lo que resulte del experimento ya os lo contaré. Aquí podéis ver el oscilador de baja frecuencia formado por la válvula 6AR5. Supongamos que estamos en modulación exterior, o sea que los interruptores, los conmutadores de los interruptores están tal como están en esta misma posición. Pues bien, si metemos una señal de baja frecuencia por el terminal AF y su conexión a masa GND, la señal atraviesa primeramente el condensador de 0,01 microfaradio, y en el potenciómetro de 500K podemos regular su mayor o menor amplitud. Pasamos el conmutador primero de la zona exterior y, siguiendo el circuito, pasamos el segundo conmutador de exterior y llegamos al condensador de reja de 0,02 microfaradios. La señal que hay ahí se amplifica en la válvula 6AR5, sale por placa y
amplificada la tenemos en la zona donde pone salida de baja frecuencia. Atraviesa el condensador de 0,5 microfaradios y llega a ese divisor de tensión, dos resistencias, que aunque no se ven ahí, una es de 100K, la de la parte de arriba, y la otra es de 30K, porque es la manera de ajustar la modulación al 30%. Y de la salida de 100K, la resistencia superior, junto con la radiofrecuencia que nos viene de la placa de la 12BH7 por el cable que viene arriba en la parte superior, las dos señales se juntan y se meten en la reja de la 12BH7. Y de ahí pues se amplifica, se modula y se manda a la salida de radiofrecuencia. Y ahora supongamos que hemos pasado el conmutador a modulación interior. Ahora la válvula 6R5 ya no funciona como amplificadora como funcionaba antes. Ahora está funcionando como osciladora. ¿Cómo funciona como osciladora? Muy sencillo. La pequeña señal de ruido o de lo que sea que haya en la entrada, en la reja de la válvula, a través del condensador de 0,02 microfaradios, en un primer momento se amplifica y sale por su placa y retorna a través del ramal de la derecha a el conmutador que pone int y entra a través del filtro en pi formado por los dos condensadores de 0,1 microfaradios y el de 0,03 microfaradios. Entra ahí se limita en frecuencia esa perturbación primera y lo que sale entra a través del condensador de 0,02 microfaradios otra vez en la reja. Se vuelve a amplificar, vuelve otra vez a hacer el mismo recorrido a través del ramal de la derecha, vuelve a entrar a través de del filtro en pi, a través de la bobina, y así está continuamente produciéndose una oscilación en baja frecuencia. Esa misma oscilación en baja frecuencia, a través del condensador que hay de 0,01 microfaradios a la derecha del todo y a través de la resistencia de 400 kiloohmios, atraviesa el conmutador que pone int, llega al potenciómetro que controlaba antes la señal de entrada y ahora controla la señal de baja frecuencia que genera el propio oscilador, y a través del condensador de 0,01 microfaradios que desacopla la continua que tenga nuestro aparato de la continua que tenga el aparato que vayamos a probar, un amplificador por ejemplo, si es que tiene continua, pues esa señal de baja frecuencia sale por el terminal AF, audiofrecuencia. Y a la vez, esa señal que tenemos que está produciendo el oscilador de baja frecuencia, lo mismo que antes, a través del ramal izquierdo, a través de la salida de baja frecuencia, a través del condensador de 0,5 microfaradios, atraviesa la red formada por la resistencia de 100K y de 30K, que como he dicho antes es para limitar la modulación de la señal de radiofrecuencia que nos entra por el ramal de arriba al 30%, y ataca a la reja del amplificador a placa común del triodo de la 12BH7. Y esto es todo por el oscilador. Y por fin aquí hemos llegado al circuito formado por la válvula osciladora y moduladora, la 12BH7. Vamos a empezar por la parte de la izquierda. Podemos observar que hay 6 bobinas, la A, la B, la C, la D, la E y la F, cada una para una banda de frecuencia de oscilación del generador, siendo la A la más grande de las bobinas, la de mayor inductancia, y por lo tanto la que corresponde a las frecuencias más bajas, y la F la más pequeña, la de inductancia más pequeña, y por lo tanto la que corresponde a las frecuencias más altas. Como podéis ver en este momento en la imagen, la que está conectada es la bobina A, que está conectada a los dos condensadores variables, mientras que el resto de las bobinas están cortocircuitadas a través del propio conmutador. Cada vez que se conmuta una de las bobinas, sea la que sea, la A, la C, la que sea, pues el resto de las bobinas se cortocircuitan con el conmutador. Y esto se hace para evitar que esas bobinas puedan entrar en resonancia por simpatía de la resonancia de la bobina que está en ese momento funcionando y nos generen armónicos indeseados. El oscilador está formado por la mitad izquierda del triodo de la 12BH7 y bueno, pues es un oscilador Colpitts, muy sencillo, y la señal que se genera en el circuito oscilador entra a través del condensador de 50 picofaradios en la reja del triodo de la izquierda, se amplifica a través de la placa, por una parte retorna otra vez al circuito oscilador por la parte de arriba,
se vuelve otra vez a amplificar por la reja y así se mantiene la oscilación, y la otra parte de la señal sale por el condensador de 5 picofaradios y se junta junto con la señal de baja frecuencia en la reja de la otra mitad del otro triodo de la 12BH7. Este triodo está funcionando en placa común. Eso significa que no amplifica la señal en tensión, pero sí amplifica la señal en intensidad. Y la señal sale por el cátodo, atraviesa la resistencia de un K, atraviesa el potenciómetro de un K y a través del divisor de tensión que forman los atenuadores de 500 ohmios y de 5 ohmios, pues nos da los niveles H o L, el nivel alto o el nivel bajo. Y con el potenciómetro de un K podemos regular la cantidad de señal que nos sale. En este esquema podemos ver de dónde proviene la señal de baja frecuencia, que como hemos dicho proviene de la placa de la 6AR5. Entra a través del condensador de 0,5 picofaradios y ahí llega a ese divisor de tensión, esa red de atenuación que está formada por la resistencia de 100K y de 30K, y una vez que la atraviesa, el 30% de la señal de baja frecuencia se mezcla con toda la señal de radiofrecuencia, que es amplificada en intensidad por el segundo triodo, la mitad de la válvula 12BH7. Y con esto pues ya hemos acabado de escribir el esquema de este aparato. Empezamos a reparar. Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser sustituir el cable de alimentación de corriente alterna, que como veis es una auténtica basura, y vamos a colocar un cable en condiciones que nos permita conectar además el chasis a toma de tierra, lo cual nos va a eliminar la radiación electromagnética que esto pueda generar. Bueno, pues ya hemos cambiado el cable y hemos conectado el neutro al neutro, la fase a la entrada del interruptor del potenciómetro, y la toma de tierra a través de ese terminal lo hemos conectado al chasis a través del tornillo que sujeta esa plaquita. Bueno, pues ya hemos encontrado la primera avería, que es en el interruptor del potenciómetro. Si veis, el interruptor gira y hace su clic-clac, pero el interruptor está abierto todo el rato. Con lo cual, ahora de momento, lo que vamos a hacer va a ser hacer un puente para poderle meter corriente a todo el circuito y probarlo. No obstante, antes de meterle corriente, hay aquí un par de condensadores de 10 microfaradios, ¿los veis? Que, si veis el detalle ahí, ¿veis ese polvillo blanco? Eso significa que estos dos condensadores, ¿veis? A ver si lo muevo para que lo veáis. ¿Veis ahí el polvillo blanco? Bien, estos dos condensadores están mal. Son de 10 microfaradios y 150 voltios. Nosotros los vamos a cambiar por otros parecidos o similares, a ver si encuentro por ahí, para realizar la prueba, porque el resto de condensadores los he observado visualmente y parece estar bien. Así que de momento vamos a tirar ahí un puente y luego seguiremos con las pruebas. Bueno, como veis, ya hemos puenteado el interruptor y hemos saltado de la posición de entrada a la posición de salida con el voltaje para que entre el voltaje en el transformador. Y aquí hemos quitado los dos transformadores que teníamos y he puesto dos de 250 voltios que no son exactamente de la misma capacidad, pero que a efectos prácticos me valen para hacer las primeras pruebas. Hemos comprobado que ahora en la clavija, aquí, si colocamos las puntas del polímetro, ya vemos el transformador que está al otro lado del chasis. Y esta clavija la vamos a conectar aquí. Esto, ya lo habréis visto en otro vídeo, es un regulador de potencia para motores. En sí, lo que lleva dentro es un regulador de voltaje a triac. Entonces, vamos a ir subiendo el voltaje poco a poco mientras vamos controlando el voltaje a la salida, porque aunque el transformador que tiene este aparato pone que es de 220 voltios, por si las moscas, vamos a ir metiendo el voltaje poco a poco y midiendo en la salida del transformador de 6,3 voltios hasta que nos dé 6,3, y cuando nos dé 6,3 miraremos en el secundario del transformador
en el que va aquí a este diodo que hay ahí, ese cable rojo que veis ahí en ese lado, y este otro cable rojo que hay por aquí, un segundito, ahí, y entre esos dos puntos de cable rojo tenemos que tener el voltaje de salida del secundario. ¿Vale? Como el resto de condensadores que hemos mirado así a simple vista parece que están bien, vamos a realizar la primera prueba poco a poco, a ver qué ocurre. Bueno, pues ya hemos hecho el montaje, hemos conectado la entrada de 220 del transformador al variador de tensión y aquí vemos que nos salen 0,22 voltios, pero bueno, eso es lo que se induce por aquí por los cables. Tenemos conectados las pinzas de cocodrilo ahí en filamentos, a negativo y positivo del primer filamento, a la salida de 6,3 voltios. Y ahora vamos a ir variando el voltaje aquí y vamos a ir viendo qué voltaje nos sale aquí. Vamos subiendo poco a poco y de momento no se entera, ya empieza a enterarse, estamos subiendo y no debemos de superar los 6,3 voltios. Bien, ya hemos llegado al máximo del regulador, ya no gira más y tenemos aproximadamente 6 voltios en el secundario, lo cual quiere decir que el transformador es de 220 y que está bien. Ahora vamos a ver el voltaje que nos sale a la salida del transformador. Ahora estamos midiendo el voltaje a la salida del transformador para la alimentación de las válvulas, de las placas de las válvulas. Y aquí vemos que la salida del transformador es de 123,8 voltios. 123,8 voltios. Si los condensadores que había antes eran de 100 voltios, desde luego nos los estábamos cargando, poquito a poco. No me extraña que estuvieran los dos reventados, porque el voltaje máximo es el voltaje de pico. Y esto es 124 por raíz de 2. Si multiplicamos los 123,8 voltios que tenemos a la salida del transformador por la raíz de 2, 1,4142, nos sale un voltaje de pico de 175,07 voltios, lo cual excede los 150 voltios que tenemos en los condensadores electrolíticos. Por eso vamos a hacer muy bien en cambiar esos condensadores electrolíticos por otros de 250 voltios, con lo cual vamos a cubrir sobradamente cualquier sobretensión que tengamos ahí, incluso por encima de los 175 voltios. Ahora estamos midiendo el voltaje en el primer condensador del filtro en pi y nos sale un voltaje de 141,3 voltios. Lo cierto es que aquí ha habido algo bastante extraño, porque ha habido un momento en que ahí se estaba midiendo casi 170 voltios, lo cual era correcto, pero luego el voltaje ha bajado bruscamente a 142,9. Eso entraría dentro de los 150 voltios a los que están calculados los condensadores electrolíticos originales. Pero lo que me intriga son los primeros 175 voltios y que, la verdad, el voltaje de pico es de 170 voltios. Así que lo que voy a hacer cuando cambie los condensadores electrolíticos por los definitivos va a ser ponerlos de 250 voltios. Y ahora estoy midiendo el voltaje justo a la salida del condensador del filtro en pi. Y el voltaje lo mismo. Aquí ocurre algo extraño porque primero me da un voltaje de 120 y tantos voltios que entraría dentro de los 150 y luego el voltaje se cae a 104, 103. Así que me imagino que eso es debido a la conducción a través de esa resistencia que veis ahí, que es la resistencia del filtro en pi. Pues ahora miraremos la caída de tensión en ella para poder calcular luego la corriente que nos está pasando por aquí y poder ver el consumo que tiene este aparato. Bueno, ahora estamos midiendo la resistencia esta del filtro en pi para ver lo que nos da. En el esquema pone que es de 2K y aquí podemos ver que es de 2K. Así que ahora vamos a ver la caída de tensión en esta resistencia para poder calcular la intensidad que está circulando. Ahora estamos midiendo la caída de tensión en esa resistencia. Y ocurre algo parecido. Cuando encendemos el oscilador, al principio la caída de tensión es muy pequeña y luego va creciendo hasta que se detiene en 37,8 voltios. Eso es debido a que las válvulas entran en máxima conducción y que las válvulas están funcionando. 37,8 voltios. Vamos a calcular la intensidad. Si dividimos los 37,8 voltios que caen en la resistencia por el valor de la resistencia de 2 kiloohmios, la intensidad de salida es de 19 miliamperios. Ahora vamos a desmontar el potenciómetro
para ver si podemos reparar el problema ahí en el contacto del interruptor. Es un problema interno y depende de cómo esté construido este potenciómetro podremos o no podremos repararlo, y si no podemos repararlo pues habrá que comprar uno nuevo. Bueno, pues aquí ocurre una gran faena, y es que el tornillo para poder sacar el mando del potenciómetro está gripado. Pero no solamente está gripado están gripados todos los tornillos. Así que menuda faena tengo yo aquí para sacar los mandos e intentar recuperarlos. Bueno, ya he conseguido sacar el botón, haciendo ahí en medio un taladro, que además me ha salido torcido porque no he conseguido sacar el tornillo, sino que he taladrado al lado. Y he conseguido sacar el potenciómetro y desmontarlo. Y he comprobado que el interruptor hay veces que va, hay veces que no va, da resistencia entre los contactos. Y eso significa que este potenciómetro o hay que cambiarlo o hay que repararlo. Y he estado mirando y repuesto ahí. Son 500 kiloohmios con interruptor y lineal. Así que no es un potenciómetro complicado. Lo que me ha llamado la atención es esto. Este potenciómetro no parece que sea un potenciómetro antiguo, parece un potenciómetro de manufactura moderna y además está cerrado en la punta. Me da la impresión de que este aparato ya ha sido revisado antes y alguien ha decidido pues que no le interesaba por lo que fuera, lo ha intentado reparar pero no ha terminado y ha dejado las reparaciones a medio terminar. Ya podría haber cambiado los tornillos de los mandos. Bueno, ya veremos luego cuando tengamos que desmontar el resto de los tornillos lo que va a pasar. Porque la verdad es que lo estoy viendo bastante difícil el tema este mecánico. Bueno, pues esta es la pieza del interruptor, que como veis ahí abajo hay una pieza que tiene forma de V. Cuando esa pieza bascula el interruptor se cierra y cuando esa pieza bascula el interruptor se abre. Y parece que el contacto pues está bien, así que lo he limpiado y ahora voy a montar otra vez el potenciómetro. Bueno, pues el interruptor ya está aquí reparado y comprobado que funciona. Y ahora vamos a echarle unas gotitas de Loctite ahí donde estaban ante los remaches para que la parte posterior no se salga. Y recuperamos el potenciómetro de esta manera. Y con respecto al botón que hemos sacado, que tenía el tornillo gripado, lo que hemos hecho ha sido meterle una broca de 3 milímetros y repasarle con los aguilones que lleva la broca, repasarle el taladro hasta extraer todo el acero del tornillo que había dentro. Y luego pues ya veremos cómo le pasamos un macho de rosca a esto y volvemos a colocar ahí un tornillo en su día. Bueno, hemos estado revisando los condensadores electrolíticos con el medidor LCR T4 ATmega 328 y los condensadores pues un 30% están bien y un 70% están mal. Así que lo que vamos a hacer va a ser cambiar todos los condensadores electrolíticos porque es una pena esto. Son muy antiguos y están muy hechos polvos. Bueno, me quedaba una cosa por comprobar, que era el piloto de neón, y que antes no había comprobado porque como había puenteado la corriente en el potenciómetro, la entrada de 220, pues el neón estaba fuera del circuito y le he metido 220 directamente al piloto de neón y ha pegado un estallido y ha salido esto volando. Pero no pasa nada, porque aquí tengo, a ver si lo vemos, aquí tengo un repuesto de lámpara de neón a 220 que se lo voy a poner. No sé por qué aquí en este aparato hay cosas que no me cuadran. El potenciómetro parece más moderno de lo que es la época de este aparato. El piloto neón estalla cuando le meto 220 voltios, luego parece que era de 125. O sea, aquí desde luego este condensador en el esquema no viene. Este condensador que hay ahí de 200 voltios, que es para la salida de radiofrecuencia. Bueno, la verdad es que está bastante bien desacoplar la salida de radiofrecuencia con un condensador, pero no es original del circuito. Y desde luego este piloto de neón, tal como viene representado en el esquema, tenía que ser 220 por fuerza, porque está en el primario, conectado en paralelo. Así que nada, lo repararemos y sustituiremos el interior por lo que tenemos en el otro piloto de neón. Eso que vemos ahí abajo es la lámpara de neón que ha estallado y esto que vemos aquí arriba es el cuerpo de la lámpara.
Y ahora lo que vamos a hacer va a ser coger esta otra, quitarle ese encapsulado de cristal de plástico que lleva, transparente, y vamos a introducir lo que hay dentro, lo vamos a introducir aquí. Y así vamos a hacer un piloto de neón de 220. Bueno, pues tengo que decir que el fallo de que haya explotado el neón ha sido mío. Porque resulta que ahora, en esta época del siglo XXI, los pilotos de neón llevan la resistencia incorporada dentro. Pero en la época en que se hizo este aparato, las resistencias de limitación de la corriente del neón se montaban fuera. Y la resistencia, pues está ahí. ¿La veis debajo del condensador? Una resistencia gris. Esa es la resistencia de 50 kiloohmios que limita la corriente que pasa por el neón. Así que lo que vamos a hacer va a ser del neón que he sacado antes, quitarle la lamparita y volver a restaurar el piloto de neón original. Un trabajito de chinos, porque hay que soldarlo aquí en el zócalo este, para que lo veáis un poco mejor, pero lo vamos a conseguir. Así que nada, seguimos trabajando. Bueno, pues aquí tenemos ya la lámpara de neón casi restaurada. Hemos puesto una nueva lámpara y ya hemos metido la corriente como debíamos y no equivocarnos. Y ahora pues ya funciona. Ahora vamos a restaurar el resto de la lámpara. Bueno, aquí vemos ya el piloto funcionando. Ya le hemos metido tensión. Y ya está el piloto otra vez restaurado como al principio. Para que lo veáis. Restaurado. Estudio para el diagnóstico preliminar. En este esquema podéis ver todos los detalles para hacer el diagnóstico de cómo está este aparato, qué es lo que tiene, qué es lo que no tiene y cómo lo tiene. Ahora vamos a ver cada una de las partes con sus detalles para ver qué es lo que ocurre en cada una de estas zonas y qué es lo que hay que cambiar. Bueno, aquí tenemos otra vez el esquema de la fuente de alimentación con las modificaciones que le vamos a hacer. Para comenzar vamos a cambiar el cable, como hemos dicho, por un cable con toma de tierra y clavijas Chuco para poder conectar todo el chasis y toda la carcasa metálica del aparato a toma de tierra y evitar que radie radiofrecuencia, en lo posible, claro. Después vamos a colocar un fusible para proteger el primario del transformador, porque ese transformador es un transformador bastante especial y si algún día se avería, pues puede ser bastante difícil encontrar algo similar, habría que mandarlo a rebobinar, lo cual es bastante caro. Y además vamos a colocar una VDR de 250 voltios detrás del fusible, para que si alguna vez nos viene alguna sobretensión por la red, pues que nos haga saltar el fusible y nos proteja el primario del transformador. Llegados al secundario, ahí vamos a conectar el piloto de neón y vamos a cambiar la resistencia que tenía de 50K por una de 39K para que funcione a 177 voltios y podamos saber que tenemos tensión en el secundario, que es lo que nos interesa, puesto que en el primario ya sabemos si tenemos tensión porque la tenemos en casa. Luego tenemos el diodo IHSO, que ese lo vamos a cambiar por un 1N4007, porque el IHSO, eso no sé lo que es. Parece un diodo de silicio, como ya dije, pero no me convence. Luego los dos condensadores electrolíticos del filtro en pi los vamos a cambiar por los dos de 47 microfaradios y 250 voltios. Y así pues ya no tendremos más el problema de que se nos pierda el electrolito y nos manche el condensador por fuera, se nos produzca un corto en algún día y encima nos funda el secundario del transformador, que también puede ser una causa de que se funda. Para lo cual estoy incluso pensando en colocar otro fusible en el secundario a la salida, para proteger precisamente dicho secundario y proteger el transformador. Pero bueno, eso es algo que todavía lo estoy meditando. Y luego tenemos el famoso condensador que falta a la salida del segundo filtro en pi, el de 1500 picofaradios, que ese, como ya he dicho, pues cuando llegue el momento haremos una prueba para saber si es necesario colocarlo o no es necesario colocarlo. Y aquí tenemos el oscilador de baja frecuencia, en el cual pues me he encontrado un montón de sorpresas. Bueno, vamos a empezar hablando sobre la inductancia. La inductancia la he medido y me da una resistencia interna de 200 ohmios y una inductancia de 3,65 henrios, que es bastante, o sea que es un filtro pasabajo y bastante pasabajo. Luego, otra sorpresa ha sido los condensadores electrolíticos, que son todos de 600 voltios. Lo primero es que no entiendo el por qué se colocaron ahí condensadores electrolíticos,
pues con colocar condensadores de poliéster hubiera bastado, ya que se trabaja con corrientes alternas principalmente. Pero además encontré que uno de los condensadores electrolíticos, el de 0,01 microfaradios y 600 voltios, está polarizado al revés. Y eso estaba así desde que se montó este aparato. O sea que ahí el que lo montó pues se equivocó, pienso yo. Luego hay otra cosa también que me extraña mucho, que es que en el condensador que hay a la izquierda, el que pone 0,05 microfaradios, pues en el esquema pone que es de 0,5, pero en realidad en el montaje el original es de 0,05 microfaradios. Pero ahí no acaban las sorpresas, porque cuando cambié los condensadores y los comprobé, resulta que los condensadores, por ejemplo, pues marcan 0,01 microfaradio, y cuando yo los mido con el aparato me miden 0,1 microfaradio. Y si, por ejemplo, mide 0,03 microfaradios, pues lo mido con el aparato y me mide 0,3 microfaradios. O sea, o el etiquetado de los condensadores está mal o los condensadores también están mal. Yo he optado por montar todos los condensadores con los valores que vienen en el esquema original. Y luego, pues cuando saquemos este aparato a funcionar en su día, ya veremos si el oscilador está oscilando dentro de una frecuencia menor de 4500 hercios, pero que tampoco sea muy baja, muy baja, muy baja, o no. Y en ese caso, si está oscilando a una frecuencia que a mí pues no la vea muy correcta, para mí estaría correcta una frecuencia de 800, 900 e incluso 1 kilohercio. Pues si veo que la frecuencia no me gusta, pues cogeré y cambiaré los condensadores en pi del filtro en pi para que oscile a la frecuencia que yo quiero. Aquí podéis ver una tabla con todos los condensadores electrolíticos que he podido sacar y medir, y podéis ver su valor nominal tanto en microfaradios como en nanofaradios, y su valor real, el que he medido con el aparato medidor, y podéis ver que el valor real no tiene nada que ver con el valor nominal de dichos condensadores. Por eso se van a cambiar todos. Y aquí tenemos la etapa de oscilador de radiofrecuencia y modulador, en la cual, bueno, pues ya hemos visto ese condensador que hay a la derecha de 0,05 microfaradios, un condensador electrolítico de 600 voltios, que lo vamos a cambiar por uno de poliéster y de 250 voltios, pero en el divisor de tensión que tenemos formado por la resistencia de 100K y de la de 30K, resulta que la resistencia de 30K no funciona, está averiada, está abierta. Entonces he diseñado ese circuito que hay en la parte inferior izquierda, formado por un potenciómetro de 100K lineal de ajuste y una resistencia de 27K y un cuarto de vatio. Y con ese montaje, pues aparte de reparar la avería de la resistencia de 30K, pues además nos va a permitir el poder hacer un ajuste fino de la profundidad de modulación con la que vamos a modular la señal de AM. Luego, abajo a la derecha, tenemos ese condensador de 0,12 microfaradios y 200 voltios, que es de poliéster, que bueno, pues el valor no está muy normalizado, entonces yo lo voy a cambiar por uno de poliéster de 100K y 250 voltios también. Y luego tenemos un condensador que ataca a la rejilla del triodo de la izquierda de la 12BH7, el de 50 picofaradios, que resulta que alguien antes que yo lo ha cambiado por un condensador de 250 picofaradios. Bueno, pues yo voy a respetar ese condensador de momento, y el día que eche el aparato a funcionar y pueda ver las señales y demás, otro de los cambios que voy a hacer es probar a hacerlo funcionar con su condensador original de 50 picofaradios y ver qué diferencia hay entre un condensador y el otro condensador, y dejaré pues el que mejor me convenga. Aquí podéis ver una vista general de cómo estaban todos los condensadores electrolíticos antes de empezar a trabajar y a sustituirlos. Y aquí podéis ver el resultado una vez que se han sustituido todos los condensadores electrolíticos. Aquí podéis ver una vista con mucho más detalle de cómo estaban colocados los condensadores. Y aquí podéis ver con mucho más detalle cómo ha quedado todo finalmente mucho mejor organizado. Los dos condensadores electrolíticos que veis ahí, aunque son de distinto tamaño, son de la misma capacidad y del mismo voltaje, 47 microfaradios y 250 voltios. Lo que pasa es que el grande tiene unos 8 o 9 años y el pequeño pues lo he comprado hace 2 días, y la electrónica avanza a pasos agigantados. Aquí podéis ver el zócalo de la válvula 6AR5 con sus condensadores asociados.
y aquí el zócalo de la misma válvula con los condensadores nuevos. Aquí se ve la parte trasera del conmutador del oscilador de baja frecuencia con los dos condensadores electrolíticos asociados. Y aquí se puede ver el mismo conmutador con los dos condensadores nuevos. Este es el condensador que alguien añadió para la salida de radiofrecuencia. Y este es el nuevo condensador que se le ha colocado. Bueno, pues eso que veis ahí es la resistencia de 30 kiloohmios que está averiada. Y ahí no hay quien acceda con el soldador para sacarla. Hay que desmontar el condensador variable, hay que sacarlo de aquí. Y yo mientras tanto, pues ya me he visto obligado, y lo he conseguido, sacar todos los botones de mando de este generador. Así que el siguiente paso va a ser sacar el condensador variable para podernos hacer aquí un hueco, para poder trabajar en este sentido y poder sacar esa resistencia de 30K que hay ahí abajo, ahí, para que la veáis. Os la voy a señalar con la punta del destornillador, un momentito, para que la veáis. Esta de aquí. Y bueno, pues cuando lo haya conseguido sacar y sustituir por la resistencia y el potenciómetro que quiero poner, ya os lo volveré a enseñar. Ya hemos sacado el condensador variable, ahí podéis verle, ahí podéis ver los cables sueltos, y ahí tenemos la resistencia de 30K y la de 100K. Ahora vamos a estudiar este asunto para ver cómo sustituimos esas dos resistencias por el potenciómetro y la resistencia nuevas. Bueno, pues hemos construido este pequeño modulito que tiene el potenciómetro de 100K que sustituye a la resistencia de 100K, la resistencia de 27K que sustituye a la de 30K y el condensador de 47 nanofaradios por donde entra la señal de baja frecuencia. Y este modulito lo vamos a colocar ahí sobre esos dos separadores y luego lo vamos a conectar y os lo enseño. Bueno, y ya que hemos llegado hasta aquí, he comprobado los condensadores y los condensadores también me dan valores bastante extraños. Así que como ya tengo acceso, voy a ver si puedo cambiar esos condensadores y colocarlos en otro lugar para que estén mejor organizados y más accesibles en el futuro. Ya hemos desmontado todo lo que había de desmontar de componentes que había ahí metidos y ahora vamos a reestructurar toda esa zona para que en el futuro sea mucho más fácil reparar. Bueno, aquí podéis ver todo el replanteo que he hecho de componentes para pasar todos los componentes a una zona que estén accesibles y no como antes, que no se podía meter ni el soldador. Ahora todos los componentes en caso de avería se pueden verificar y se pueden desmontar y montar. Hay un condensador que estaba antes colocado aquí, que ahora está colocado aquí abajo. Es este condensador. Cumple la misma función exactamente igual porque es el condensador que va para filtrar la corriente de alimentación de los filamentos. Bueno, pues aquí ya está todo montado. Ahí veis eso que parece un jaleo, pero para mí está muchísimo más claro que antes, porque antes ahí no había quien metiera la mano. Ahí está el circuitillo que hemos hecho para sacar la resistencia de 30K y la de 100K. Y todo con todas las modificaciones, ya está todo soldado. El condensador variable me ha costado un montón de trabajo montarlo, porque la tornillería es bastante difícil, pero bueno, lo he conseguido. Y ya lo único que nos queda es empezar a hacer pruebas. Ah, por cierto, ese condensador que veis ahí, ese es el que estaba cambiado por alguien y valía 235 picofaradios, cuando su valor nominal es de 50. Bueno, pues ya puestos también lo he cambiado. Así ya tengo todo el regenerador con los componentes tal como debía de ser en el original.